Al hablar de los pueblos de España, en los aspectos posibles de la península ibérica, en estos pueblos en los cuales se centra la obra de la historia antigua de España, en el Paleolítico, la romanización, haciendo hincapié en especial a los pueblos prerromanos que habitaban en Iberia, en la lingüística de la sociedad, en la civilización material. Probablemente, como hablaba y decía Julio Caro Baroja, la antropología española en el presente que haya tenido en nuestro país, a comienzos de los pueblos en España, el más complejo estudio etnográfico sobre este. España se habría realizado hasta la fecha en su obra en 1946 y siguiendo así hasta ahora para tomar la atención en un enfoque siguiendo una indispensable, indiscutible profundidad, exhaustividad de esta, por lo que a lo largo de los años ha sido una increíble novedad histórica. Plantea en España un estudio etnológico y dado el planteamiento en diferentes estudios históricos, nos complace de modo centrarnos en la etimología de España, aunque simplemente con referencias históricas, por lo que se puede decir en origen en España en diferentes características para realizar los aspectos de la vida de cada regiones éticas y etimológicas en el arte popular, en la estructura de sus habitantes, formando esta por España como una vida agrícola, ganadera, folclórica, mitológica y en ritos en cuyos casos las fiestas en España con un grado de profundidad indispensable e insuperable. Y al inicio de la prehistoria podríamos hablar en los yacimientos arqueológicos encontrados en España, considerados entre el 3000 y el 50.000 a.C., unas pinturas rupestres muy emblemáticas, como es en el caso de la Orce del Arte Rupestre, entre otros. En los restos más importantes encontrados en España podemos mencionar los de Atapuerque en la provincia de Burgos, en las cuevas de las Granjas, en la Artionda en Málaga o en la cueva de Altamira en la provincia de Santander, en Covanegra en la Játiva o en el Pinar en las provincias de Granada, y así en España en la península ibérica, tras de sí las conquistas de los íberos y los celtas. Por su nombre indica que los íberos y los griegos dieron a los habitantes originarios de la península ibérica, como se trata en diversos pueblos de diferentes enunciados e evidencias arqueológicas antropológicas de estas, que se estiman que llegaron a la península ibérica en el periodo neolítico al 5000 y al 3000 a.C. Las corrientes podríamos estimar procedencias de las regiones mediterráneas situadas más al este o a otras considerablemente de forma que los habitantes originales de Europa Occidental. En uno de los principales testimonios íberos es la lengua, que se ha encontrado en numerosos textos y excavaciones. Se conocen como tres tipos de escrituras: el paleohispánica, la escritura del suroeste de la meridional y de la ibérica levantina. Entre otros, se puede hablar que los íberos que habitaban la península ibérica, las fuentes históricas mencionan a los tartesios y a sus descendientes turtedanos y túrdulos como los más cultos entre ellos. Efectivamente, la civilización de los tartesos fue la primera que se conoce en la Europa occidental. Estas civilizaciones tendrían ya otro nombre a lo que llegaban después los romanos, llamándose entonces Turdetania, en la región más habitada de estas. Los celtas, como tribus originarias de los Alpes, compartieron la cultura a través de esta mediante la Edad del Hierro en 1200. Cruzarían los Pirineos en dos grandes migraciones en el siglo IX al siglo VII, a continuación de estos, más partiendo por el norte de Galicia, Asturias, Cantabria y el norte de Castilla, donde comenzaron los íberos
para formar un grupo llamado celtíberos. Estos pueblos no solo se establecieron en el norte de España, sino que también se asentaron por Francia, en las islas británicas y en parte de Europa. Podemos hablar también de la lengua, con raíces antiquísimas, por lo que hoy se encuentra un cierto paralelismo entre una contigua a otra desconocida. Los fenicios y griegos y cartagineses también llevaban a cabo un cierto paradigma. Los fenicios llegaron a la península ibérica allá por el 1104 a.C. de Siena y Haddad de Cartagena. Como que se dice últimamente, rápidamente se imparte una base naval. Cartago y Roma entrarán finalmente en una serie de guerras púnicas, de las que se puede decir la hegemonía en el Mediterráneo occidental. Tras la derrota de la primera guerra púnica, Cartago intenta resarcirse de estas pérdidas en Sicilia, Cerdeña y Córcega, incrementando su dominio en Iberia. Allá a finales del siglo III a.C., la mayoría de las partes en ciudades, pueblos del sur, sobre los ríos Duero y Ebro, en la zona no habitada por los celtas, hogar a la Segunda Guerra Púnica, y en ella que culminaría a la derrota cartaginesa, por el que se dice y se reconoce a Hispania-Roma al año 206 a.C., o lo que es el siglo V de entonces. En la época después, Roma hubiera derrotado por completo a Cartago, también invadido sus colonias en España, terminando por conquistar la península casi por completo. Y así parece en la historia la provincia de Hispania, que llegó a formar parte del Imperio Romano, adquiriendo una importancia dentro del mismo, e incluso dos emperadores romanos, Trajano y Adriano, nacieron en ellas, y en la provincia de Sevilla, concretamente en España, a esta se absorbe un complemento de la cultura romana adoptada a la lengua. Numerosas ciudades romanas de la península ibérica se comprueba el esplendor en el país que se vivió en esas fechas la Hispania visigoda. Por así mencionar, los visigodos que habían tomado Roma hacía 2 años llegaron en el 412, fundando el reino de Toulouse en el sur de Francia, y extendieron su influencia gradualmente hacia la península, desplazando a los vándalos, a los alanos y así desde el norte de África. Luego después les siguió la conquista de Toulouse por los francos y la pérdida de gran parte de su territorio en Francia, trasladando la capital del reino visigodo a Toledo. Estos, a su vez, se asentaron mayoritariamente en la zona de la meseta norte de Castilla, en el centro de la cuenca del río Duero, y allí empezaron a crear pequeños núcleos rurales, fuera de las grandes urbes romanas. Estos núcleos agrarios se extienden a lo sumo como empiezan a crear una sociedad prefeudal. Estas comunidades gozaban a su vez, convivían con las comunidades hispano-romanas, pero eran independientes y a las cuales tenían sus propias leyes, y para el caso en aquellos tiempos la tendencia de mezclarse mediante matrimonios mixtos y la unificación a través de sus leyes. En la creencia religiosa, los visigodos seguían arrianismos a la mayoría de poblaciones hispano-romanas. Eran la católica, la conversación del catolicismo, y así en el rey godo, recadero del rey en el año 587, favorecía a la plena integración de las comunidades godas y de las hispano-romanas en la España musulmana y en la Reconquista. En el dominio visigodo duró hasta el año 711, cuando el ejército musulmán, con unos 50.000 soldados, cruzó el estrecho del Gibraltar y venció al ejército visigodo en la batalla de Guadalete, cerca de Cádiz. El último rey, Rodrigo,
el rey godo fue derrotado en 4 años que terminaría a los musulmanes por dominar casi toda la península, convirtiéndose desde entonces en un emirato o provincia del imperio musulmán, llamada Al-Ándalus. Y por los siglos 8 y 11 significaría un crecimiento del periodo musulmán para pasar de forma que estos núcleos residenciales al norte de la península sobre los territorios conquistados que se van a ir arabizándose e independizarían políticamente por el imperio norteafricano de estos. En el siglo X, Abderramán III convierte al Andaluz en un califato independiente con independencia religiosa, siendo una época de gran prosperidad cultural gracias a las innovaciones en las ciencias y a las letras, en especial a la atención y dedicación a estos desarrollos de las ciudades. Y al hablar de las ciudades más importantes, diríamos que fueron Valencia, Zaragoza, Sevilla y Córdoba, a las cuales llegó a ser en el siglo X centro de la cultura de la época, a la mayor ciudad de Europa occidental, contando con nada menos que 500.000 habitantes. Sin embargo, la decadencia llegó en el siglo XI, cuando comenzaron las pugnas entre distintas familias reales y musulmanas en el califato. Se desmembró un mosaico en pequeños reinos taifas en movimiento de reconquistas que hizo a su vez más fuerte las primeras derrotas que tendrían los musulmanes en Covadonga, en Asturias, de la mano del rey Pelayo en el año 1722. En el siglo XIV, los musulmanes españoles solo poseían el reino de Granada. Mantuvieron hasta finales del siglo XV, cuando los reyes católicos la incorporaron a la corona de Castilla. Como los reyes católicos, en esto el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, como se les conocía a los reyes católicos, en 1469, los herederos de los reinos más importantes del norte, donde cambió definitivamente el polo de las reconquistas de estas. Así, tras las últimas derrotas en 1492, en que Granada incorpora a España en esta iniciativa, en los capítulos históricos, en la unificación de todos los territorios españoles bajo la única corona y la única región y la religión católica. Con esta definición, la decisión de cristianización que aparece en los capítulos más negros de la historia española, se decide la expulsión de los judíos o musulmanes que no consiguieran convertirse al catolicismo, y nace la Inquisición. En el mismo año, en la toma de Granada, Cristóbal Colón les seguirían las expansionistas conquistas para las tierras americanas, en las que posteriormente otros países como Portugal, Francia e Inglaterra se unieran a estas. Toneladas de plata y de oro se trajeron de aquellos continentes, y España se convierte en una de las naciones más poderosas por el mundo. En las distintas dinastías de los Habsburgo y los Borbones. Tras la muerte de Isabel la Católica en 1504 y su hija Juana, casada con Felipe, hijo del rey de Austria y emperador sacro del Imperio Romano Germánico, le sucede en el trono. Con ello, se fusionan varios reinados, creándose a su vez un imperio. Sin embargo, Felipe, al que llamaron el Hermoso, muere joven, y a Juana se la incapacitó, por decirse, por loca. Su hijo Carlos I heredaría el imperio, pero su madurez, como consecuencia de todas estas, entró la Revolución Francesa en España, declarando la guerra nueva en la nueva república, para ser derrotada por Napoleón en el poder, que bebió sus tropas contra España en el 1808, impidiendo a su hermano José en el trono. Los españoles mantuvieron una guerra de independencia que duraría 5 años tras la derrota definitiva
en el cual Napoleón de Waterloo en 1815, tras Fernando VII, vuelve el trono a España, que comienza en su sistema rígido y absolutismo de esta. Con el paso del tiempo sucedieron otros diferentes reinados. Le siguieron a través de esta la Primera República, que gozó de una larga vida, del modo que en estado general en Pavía se disolvió el Parlamento. Rara vez algo tan significante gozara de tan poca vida, pero en esos momentos así fue, y con ello se proclama Alfonso XII, hija de Isabel II, que murió en 1885. Proclamando Alfonso XII, se encargó de la regencia de su viuda María Cristina de Austria hasta la mayoría de edad y de su hijo Alfonso XIII. La rebelión de 1895, dada en Cuba, se procedía a la independencia de estas en Estados Unidos para declarar la guerra a España. Con su derrota, España perdió sus últimas colonias de ultramar en el siglo. Se comienza con una gran crisis económica, subsiguiendo a esta la estabilidad política, de la cual se desembocó en un golpe de Estado general, del cual el general Primo de Rivera estableció la dictadura militar en 1930, en la que se presentó a su dimisión ante el rey y se marchó a París, donde falleció. Las elecciones de 1931 conocieron la victoria de la izquierda en la visita de los resultados en el rey, que renunció al trono y abandonó el país. Se proclamó en la Segunda República y a esta se consiguió que la época de grandes crisis en la política y en los disturbios generalizados por entonces. En las elecciones de 1936 se dieron nuevos triunfos de la izquierda en el llamado Frente Popular del 13 de julio, en el que fue asesinado Calvo Sotelo, jefe del bloque nacional. Se agrupaba al monarquismo en la Renovación Española y en las tradicionalistas. A Alemania tras de sí a Italia le sucedió un soporte a través de el ruso en España en la República, por los cual en 1939 termina la guerra con la victoria de los nacionalistas. A pesar de todo, Franco mantuvo al país neutral en la Segunda Guerra Mundial. Su dictadura militar condujo al aislamiento internacional de carácter político y económico. En 1956, Marruecos adquiere su independencia. Tras esta dimisión en 1981, en la misma ceremonia de investidura, el sucesor Calvo Sotelo tuvo un lugar intento golpe de Estado abortado en su día. En las siguientes elecciones de 1982 trajeron la victoria de los partidos socialistas con Felipe González como presidente, que mantendría el poder durante siguientes legislaturas, y a día de hoy en nuestro reconocimiento, en el cual siguen nombrándose la historia y generando a día de hoy en nuestra humilde historia de nuestros pueblos de España, generalizando y marcando lo que da lugar al presente y al futuro. Por lo que nuestro rey principalmente es Felipe VI de Borbón, el nuevo rey que gobierna y esto es por parte de todos en España, de toda la historia de los pueblos y de lo que hace que España sea una península llena de vitalidad, cultura y tradición.